Frecuencias y distribución de frecuencias. El propósito del presente vídeo es que adquieras la competencia para agrupar la información cualitativa y cuantitativa en una tabla de distribución de frecuencias y comprendas los conceptos de clase, distribución de frecuencia y los diferentes tipos de frecuencia. Bien, entonces vamos a empezar a analizar lo que es una tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas, ¿sí? Dice, se les pidió a 20 jóvenes que dijeran cuál era el color de teléfono móvil que más les gustaba y se tuvo el siguiente resultado. Acá les presento en la tabla, esos fueron todos los colores que los muchachos dijeron que preferían para sus teléfonos celulares, ¿sí? Con la información anterior, complete la siguiente tabla, ¿sí? Y aquí tenemos una tabla donde puse las categorías. O sea, la variable va a ser negro, azul, rojo, blanco o gris. Lo primero que tenemos que hacer es contar cuántos dijeron que les gustaba el teléfono en color negro. Entonces vamos a hacerlo con cuidado, nos vamos a ir por columna. El negro está en la primera columna, hay 1. En la segunda columna hay 2, hay uno más, entonces son 2. En la tercera columna tenemos nuevamente otro, serían 3. En la columna 4 el primero está, entonces son 4. Y en la última columna hay 2, entonces serían 6. Y lo anotamos, decimos negro, hay 6 que dijeron que prefieren el color negro. Luego el azul, buscamos en la primera columna, no tenemos ningún azul. Pero en la segunda tenemos 2 azules. En la tercera columna no tenemos. En la cuarta también tenemos 2 azules. Y en la quinta no tenemos ningún azul. Entonces son 4. Nos vamos al siguiente color rojo y contamos cuántos rojos hay. En la primera columna hay 1. En la segunda columna hay otro. Entonces son 2. En la tercera también el primero es rojo, 3. La cuarta, el segundo es rojo, son 4. Y en la quinta también hay un color rojo. Entonces son 5 teléfonos de color rojo que dijeron que preferían. Color blanco. Blanco, vamos a ver, en la primera columna hay 1. En la segunda no hay. En la tercera tampoco hay. En la cuarta tampoco. Hasta la quinta hay 1. Entonces son nada más 2. Blanco, 2 teléfonos celulares. Gris. Tenemos en la primera columna hay 1. En la segunda no hay ninguno. En la tercera hay 2, entonces llevamos 3. En la cuarta no hay ninguno. Y en la quinta tampoco. Entonces son 3 teléfonos celulares. Muy bien. Eso que hicimos de estar contando cuántos cabían en cada una de las variables, ¿sí? A eso se le llama frecuencia, ¿sí? Frecuencia, cuando nos digan cuál es la frecuencia, es cuántas veces se repitió esa variable ahí, ¿no? ¿Cuántos dijeron que preferían el color negro? ¿Cuántos el color azul? ¿Cuántos el rojo? Etcétera. Y por eso aquí viene su definición. Frecuencia, que lo vamos a abreviar con la letra F, dice, es la cantidad de veces que la variable cae dentro de una categoría o clase. ¿Ok? Entonces ahí está, la categoría es negro y hay 6. En la otra es azul y hay 4, etcétera. ¿Sí? Bueno, pero ahora fíjate, voy a ir sumando estas, pero la primera columna, esta primera fila, perdón, en color negro, nada más lo paso el 6 que tenía yo acá en la frecuencia, lo paso para acá. Pero si a ese 6 le sumamos el 4, ahí le señalé con una flechita, me va a dar 10. ¿Sí? Y si a este 10 le sumo 5, me da 15. ¿Sí? Ya no voy a poner flechitas. Si al 15 le sumo 2, me da 17. Y si al 17 le sumo 3, me da 20. ¿Sí? Fíjate, lo que hice fue irlo acumulando. 6 más 4, 10, más 5, 15, más 2, 17, más 3, 20. Y me da el total de datos. O sea, aquí no quiere decir que son 20 gris, sino el total. Esto se le llama frecuencia acumulada. Acumulada porque los voy sumando, sumando y sumando. Lo que estoy haciendo es acumulando cuántos llevo hasta ese momento. ¿Sí? Entonces se le llama frecuencia acumulada. ¿Y cómo se define? Frecuencia acumulada, que lo abrevio como FA, es la suma de las frecuencias anteriores
y la de la categoría o clase actual. El primero, como no tiene anteriores, nada más es la primera, es 6. Pero de ahí ya se van sumando, sumando, sumando. ¿Ok? Esa es la frecuencia acumulada. Pero si ahora pongo 0.30, ¿cómo lo saqué? Es decir, si yo divido 6 entre 20, me da 0.30. O sea, 6 entre el total, o entre la suma total acumulada que tengo acá. 4 entre 20 me da 0.20. 5 entre 20 me da 0.25. 2 entre 20 me da 0.10. Y 3 entre 20 me da 0.15. O sea, cada frecuencia, si yo lo divido entre el total de datos, entonces me va a dar estos decimales, pero eso también es una frecuencia, pero relativa, porque es en relación al total. ¿Cuánto en relación al total? ¿Cuánto representa 6? 0.30. ¿Cuánto representa 4? 0.20, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué es la frecuencia relativa? Dice frecuencia relativa, que lo abrevio como FR, es el cociente de la frecuencia entre el total de elementos de la muestra. O sea, el cociente es una división. Es una división entre el total de elementos que tenemos. Nos dice es el cociente de la frecuencia, es decir, la división de la frecuencia entre el total de elementos de la muestra. Como son 20 elementos, todo va a ir entre 20. Ok. Pero si a esta frecuencia también lo puedo acumular, como la anterior, y vuelvo para sumarlos, la primera, pues nada más le pongo 0.30, pero ahora 0.30 más 0.20 son 0.50, 0.50 más 0.25, 0.75, 0.75 más 0.10 son 0.85, y 0.85 más 0.15, 1.0. Siempre la frecuencia, en este caso se le llama frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada siempre debe dar 1. Esa es una forma de que lo fuimos haciendo aquí, sumando. ¿Sí? Lo fuimos acumulando igual que en la frecuencia acumulada. Pero vean también cómo dice la definición. Frecuencia relativa acumulada, FRA, dice, es la suma de las frecuencias relativas de las categorías o clases anteriores y la categoría o clase actual, lo que estuvimos sumando. ¿Sí? Pero también hay otra forma de obtenerlo, miren. También puede calcularse dividiendo la frecuencia acumulada entre el total de la muestra. Por ejemplo, acá, la frecuencia acumulada, la primera es 6. Entre 20 me da 0.30. Y la segunda es 10 entre 20, 0.50. Luego 15 entre 20, 0.75. Luego es la frecuencia acumulada, ¿no? La que estamos viendo. Luego 17 entre 20, 0.85. Y finalmente 20 entre 20, 1.0. También puedo hacerlo así. La frecuencia acumulada relativa lo puedo obtener directamente de la frecuencia acumulada, dividiendo cada una de las frecuencias acumuladas entre el total de datos. Muy bien. Ahora miren, si le pongo 30%, que es lo único que hice, que la frecuencia relativa, sin acumular, la pura frecuencia relativa lo multiplico por 100, ¿sí? Y me da 0.30%, 30%. 0.20%, me da 20%. 0.25%, 25%. ¿Sí? 0.10%, 10%. Y 0.15% me da 15%. Esta es muy fácil, se llama frecuencia porcentual, porque lo estoy expresando en términos de porcentaje. Okay. ¿Y qué es la frecuencia porcentual? Dice, es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se puede calcular multiplicando la frecuencia relativa por 100. Esa fue la forma más rápida, ¿no? Ok. Pero también esta la puedo acumular. Y la primera le pongo 30%, pero si al 30% le sumo 20%, que es la que sigue en la categoría siguiente, va a llegar al 50%. Si al 50% le sumo 25%, me queda 75%. Si al 75% le sumo 10, me queda 85%. Y 85% más 15, 100%. ¿Sí? Entonces, esa se llama frecuencia porcentual acumulada. ¿Sí? Y viene su definición. Dice, la frecuencia porcentual acumulada es la suma de los porcentajes hasta la categoría o clase actual. Se calcula multiplicando la frecuencia acumulada por 100. Esta es otra forma.
La frecuencia acumulada que yo tengo aquí, frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Si la frecuencia relativa acumulada lo multiplico por 100, también me da 0.30 por 100, 30%. 0.50 por 100, 50%. 0.75 por 100, 75%. Y así sucesivamente. ¿Okay? Vamos a ver una tabla de distribución de frecuencia para variables cuantitativas. Aquella fue una variable cualitativa, por eso teníamos colores, ¿no? Ahora va a ser cuantitativa, vamos a tener datos numéricos. ¿Sí? Iniciamos con un ejemplo de variable discreta, fíjate es cuando son números enteros, y definiremos lo que es clase. Bien, ejemplo. En el concurso de matemáticas celebrado en octubre del año 2011, con motivo del aniversario del CETIS número 158, los resultados que los alumnos del quinto C obtuvieron en dicha prueba fueron los que se presentan en la tabla de la derecha. En base a ello, elabore una tabla de distribución de frecuencia con 6 clases. Ahora ya no le vamos a poner la categoría, sino clases. Las clases, esas lo vamos a ver. ¿Sí? Y tenemos aquí, esta es la lista de los muchachos que participaron. En el grupo participaron 28. Aquí los ordenamos alfabéticamente. Y estos fueron los aciertos que obtuvieron. El más bajo, bueno, no más bajo, sino Cristel del Carmen 15. ¿Sí? Y en la siguiente, Gerelita 22. José Edilberto 38. Marco Antonio 17, etc. Ahí están todos. Dice, si lo que queremos es organizar todos estos datos en una tabla, lo primero que se tiene que hacer es ordenar en forma ascendente los datos de la lista en función del número de aciertos. Aquí la lista está ordenada en función de su apellido, pero nosotros lo queremos ordenada en función de los aciertos que tuvieron porque son los que nos van a servir. Entonces yo lo hice en Excel, se hace muy rápido y vean ahí quedó ordenada. ¿Sí? La que sacó menos fueron 15, 15, 20, 16, 16, 17. Y lo más alto fue 50. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra información. Vamos a continuar. Para hacer una tabla de distribución de frecuencias, una vez que se tiene ordenada en forma ascendente la información, se calcula el ancho que debe tener cada clase y se forman las clases. Para ello se procede de la siguiente manera. Fíjense, allá ya nos daban la categoría, pero aquí la clase hay que calcular su ancho de clase. ¿Sí? Entonces dice, se calcula el ancho que debe tener cada clase y formamos las clases. ¿Sí? Para que luego procedamos a contar y sacar las frecuencias. ¿Sí? Bueno, dice aquí el inciso A, ¿qué es cómo se va a hacer? Se hace de esta forma. Se calcula el rango. El rango que lo vamos a representar con la letra R es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. ¿Cuánto sacó el más alto y cuánto sacó el más bajo? Por eso el rango es igual a X max, que quiere decir el valor de X máximo, menos la variable de X mínima, ¿no? Y luego se le suma 1. O sea, una vez que saqué esa diferencia, le sumo 1 cuando es datos discretos, que son números enteros. Inciso B. El resultado del inciso A, ya sumado el 1, se divide entre el número de clases que se desea. Si da decimales, se redondea al número inmediato superior y luego se le resta 1. ¿Sí? Primero lo elevo. Si me da puntos decimales, me voy al número superior y luego le resto 1. Si me da exacto, pues le sumo 1 y le resto 1. ¿Okay? Bueno. Dice C. Se forman las clases. Las clases son intervalos. ¿Desde dónde a dónde va a abarcar la primera clase? La primera clase tendrá como límite inferior, porque siempre las clases va a tener un límite inferior y un límite superior, el valor más bajo de la lista. El que sacó menos acierto, ese va a ir en la primera clase en el límite inferior. Y a este se le suma el resultado del inciso B. Lo que te haya dado en el inciso B, ya cuando le restaste 1, se le va a sumar. Y se obtiene el límite superior para saber de dónde a dónde va a abarcar la clase. D. La siguiente clase tendrá como límite inferior el límite superior de la clase anterior más 1.
sea, el límite de la clase, el límite superior de la clase anterior, le sumo 1 y se convierte en el límite inferior de la clase 2. ¿Sí? Entonces dice aquí, el más 1, ¿no? Y a dicho límite se le suma el resultado del inciso B. Una vez que ya tengo el límite inferior, le sumo el resultado del inciso B y ya tengo la clase. Dice, y así sucesivamente. O sea, para la clase 3, al límite superior de la clase 2 le sumo 1, ¿sí? Y lo que me dé, le sumo el resultado del inciso B y ahí me continúo. Dice, apliquemos dicho procedimiento a nuestro ejemplo. Y empezamos así con el inciso A, corresponde con el inciso A. El rango, que dice que es el valor máximo menos el valor mínimo. Si recuerdas, allá en la lista el que sacó más aciertos fue 50 y el que sacó menos fue 15. Entonces, resto 50 menos 15 es igual a 35. Y una vez que ya saqué el 35, le sumo 1. Y eso es igual a 36. Porque el inciso A dice, se calcula el rango, diferencia entre el valor más alto y el más bajo. R es igual a X máxima menos X mínima. Y luego se le suma 1. Eso es lo que hicimos el inciso A. El inciso B, fíjate, dice, el resultado del inciso A se divide entre el número de clases que se desea. Entonces aquí nosotros, el 36 lo dividimos, como en el ejemplo nos dicen que son 6 clases, lo dividimos entre 6, porque son 6 clases que deseamos crear. Y el resultado lo restamos 1, porque aquí así dice, ¿no? Si da decimales, se redondea al número inmediato superior, pero aquí no nos dio, no da decimales, van a ver que no da. Y luego se resta 1. Tenemos acá 36 entre 6 da exacto 6. Y el 6 le voy a restar 1. ¿Sí? Y entonces ya me queda que es 5 el ancho de la clase. ¿Okay? Ahora ya tengo el ancho de la clase. Ahora dice se forman las clases, o sea los intervalos. La primera clase tendrá como límite inferior el valor más bajo de la lista. Y este se le suma al resultado del inciso B. Muy bien. Entonces, el C dice, el menor número de aciertos es 15. Esa va a ser nuestro límite inferior de la primera clase. Por lo que la primera clase, su límite inferior es 15. Y el superior, nada más le sumo el resultado del inciso B, que es 5. 15 más 5, 20. Por lo tanto, la primera clase es 15-20. Todos los que caigan entre 15 y 20 aciertos van a formar la primera clase. La segunda clase, dice el inciso D, dice, el límite inferior de la segunda clase será el límite superior de la primera, que es 20, más 1. Por eso queda 20 más 1 igual a 21. Y el límite superior 21 se le suma al resultado del inciso B, que es 5, y da 26. Por lo tanto, la segunda clase va a ser 21 a 26. ¿Sí? Las siguientes clases serán, como la segunda termina en 26, si le sumo 1, la otra va a ser 27. Y si le sumo 5, que es el resultado del inciso B, me da 32. Por eso la tercera clase es 27-32. La cuarta clase, al 32 le sumo 1, queda 33. Y a ese 33 le sumo 5, que es el resultado del inciso B, y me da 38. Entonces la clase 4 va a ser de 33-38. La siguiente clase, como la cuarta terminó en el 38, le sumo 1, 39. Y 39 más 5, 44. Y ahí está la quinta clase. Y el límite superior de la quinta clase es 44 más 1, 45. Más 5, 50. Y ahí está la siguiente clase. ¿Sí? Dice, por lo tanto, la tabla de distribución de frecuencias con las clases respectivas se presentan en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y aquí ya lo tenemos, ¿sí? Con todo lo que representa, ¿sí? Entonces aquí ya decimos del concurso obtenido de matemáticas por los alumnos del quinto C del CETI 158, ¿sí? En el 2011. Y ya lo tenemos. Ven cómo formamos la clase, las que hicimos allá, van a ser la primera, pues fue el límite inferior del más bajo, de 15 a 20, de 21 a 26, de 27 a 32, etc. ¿Sí? Ya tenemos las clases. No es como la categoría, que ya teníamos el nombre. Aquí hay que hacer las clases. Y eso es fundamental y espero que me lo hayas entendido. Dice, para determinar la frecuencia, ven que ahí ya le puse el nombre, la frecuencia, tomamos la lista de datos ordenados por el número de aciertos.
y contamos cuántos alumnos obtuvieron entre 15 y 20 aciertos. Esa es la primera clase. La segunda clase dice cuántos entre 21 y 26 aciertos, y así sucesivamente. Para ello se presenta nuevamente dicha lista y se realiza el conteo para cada clase. Aquí está la lista con los aciertos ordenadas por aciertos, ¿sí? De 15 a 20. Aquí se los marco, miren, acá ya lo marcamos en un cuadrito en la lista. De 15 a 20 tenemos 7, son 2, 4, 6, 7. Y lo anotamos aquí en la frecuencia. Quiere decir que entre 15 y 20 aciertos hubieron 7 alumnos, ¿sí? Entre 21 y 26 aciertos. Aquí ya se los marqué en la tabla, es fácil. Aunque no está el 21, pero del otro llegó al 18. El 22 pertenece a esta clase porque es de 21 a 26. Quiere decir 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces son hasta el 25 porque el 26 no está. Son 2, 4, 6. Y lo anotamos. ¿Sí? La siguiente, contamos como lo tenemos ordenado, dice de 27 a 32 y de 27 a 32 llegó hasta el 31 y contamos cuántos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lo anotamos ahí 8. Luego de 33 a 38 aciertos, ¿tienes cuántos fueron? De 33 a 38 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? De 39 a 44. Nadie sacó entre 39 y 44 aciertos. Entonces le ponemos 0. De 45 a 50 hay 2. Ahí están. Del 49, que es el 49 y el 50. Entonces lo anotamos. Y vean, cómo cuando ya lo tenemos ordenada nuestra lista, pues es muy fácil ver cuál es el intervalo de datos que vamos a ir tomando. Lo vamos contando y lo vamos anotando. Y ya sacamos la frecuencia. Eso es lo más complicado, lo demás ya es muy sencillo. La frecuencia acumulada, si recuerdas, de la primera clase sería igual a 7. Y la otra, lo que voy a hacer es sumarle, igual que en la cualitativa. 7 más 6, 13. ¿Sí? 13 más 8 me va a dar 21. 21 más 5, 26. 26 más 0, 26. 26 más 2, 28. Y me debe dar igual que el total de datos. ¿Ok? Frecuencia relativa. Si recuerda, la frecuencia relativa nada más es dividir la frecuencia de cada clase entre el total de datos. 7 entre 28, 0.25. 6 entre 28, 0.21. 8 entre 28, 0.29. 5 entre 28, 0.18. 0 entre 28, 0. Y 2 entre 28, 0.07. Ahí está. Y ya la porcentual, recuerden que nada más lo multiplicamos por 100 esta, por eso ya no lo pusimos acá. La frecuencia relativa acumulada, esa tenemos que es la primera, nada más lo pasamos el 0.25, es la frecuencia relativa, pero lo vamos a ir sumando. Luego 0.25 más 0.21, 0.46. 0.46 más 0.29, 0.75. 0.75 más 0.18, 0.93. 0.93 más 0 queda igual, 0.93. Y 0.93 entre más 0.7, 1.00. Esta siempre debe dar 1. Si quisiéramos la frecuencia porcentual, pues nada más multiplicaríamos la frecuencia relativa por 100. Y si quisiéramos la frecuencia acumulada, pues ya nada más lo sumamos los porcentajes. ¿Sí? Teniendo esto son las básicas que vamos a manejar. Bien. Dice, una vez que se ha tenido la experiencia de crear una tabla de distribución de frecuencias, a continuación presentamos los siguientes conceptos, los que nos hacen falta, porque allá no definimos lo que era clase, pero aquí sí. Aquí le llamamos clase. Es un rango, grupo o intervalo de datos numéricos que corresponden a la variable independiente. ¿Quién era nuestra variable independiente? La cantidad de aciertos que habían sacado nuestros alumnos. Muy bien. Y también el concepto distribución de frecuencia. Cuando nos hablan, ¿qué es una distribución de frecuencia? Es esta tabla, todo esto que tenemos, por eso muchos le decimos tabla de distribución de frecuencia. Pero distribución de frecuencia dice es un formato tabular en la que se organizan los datos en clases. ¿Ok? Es tabla de distribución de frecuencias. En clases o categorías, porque también las cualitativas los podemos hacer. ¿Ok? Pues espero que con este ejemplo haya quedado clarito, ¿no? Vamos a dar otro ejemplo. Dice,
El grupo del sexto C del SETI 158, generación 2017-2020, el peso corporal en kilogramos de cada uno de sus miembros se encuentran en la tabla de la derecha. Crea una tabla de distribución de frecuencias con 5 clases. ¿Sí? Aquí ya les di, ahí está el nombre del alumno y aquí están todos ordenados por su apellido y aquí están todos sus pesos corporales. No están ordenados, aquí están ordenados por apellidos. Dice, no, lo primero que se tiene que hacer es ordenar en forma ascendente la tabla en función del peso en kilogramos, como se muestra en la segunda tabla, con la segunda lista. Aquí ya están ordenados. El de menor peso fue 52 kilos y el más pesado fue 95 kilos. ¿Sí? Entonces ya lo ordenamos y ahora sí vamos a empezar a trabajarlo con ella. Dice, calculemos el rango y el ancho de clase, las clases y obtengamos las frecuencias de cada clase. Entonces, el ancho de clase es igual al rango más 1. Pero el rango, si te acuerdas, es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces va a ser 95, que es el valor máximo, menos el valor mínimo, que es 52. Y esto nos da 43. Le sumamos 1, da 44. Y ese 44 lo dividimos entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque nos dijeron que quieren 5 clases. Ven ahí en la parte amarillita dice, donde con 5 clases. Y esto nos da 8.8. No nos dio entero. Entonces lo aproximamos al número inmediato superior, que es el 9. Así nos hubiera dado 8.1 o 8.2, siempre se va al número inmediato superior, igual a 9. Ya que tenemos ese 9, le restamos 1. Y entonces el ancho de clase va a ser igual a 8. ¿Sí? Ya que tenemos eso, vamos a hacer nuestra tabla. La tabla se va a llamar peso en kilogramos de los alumnos del sexto C del 758, generación 2017-2020. Y ponemos nuestra tablita con todos sus encabezados, pero vamos a crear la clase. Si recuerdas, la primera clase, su límite inferior va a ser el peso más bajo que tiene ahí, que en este caso es 52, ¿sí? 52 y le vamos a, para el límite superior le vamos a sumar el 8, lo que obtuvimos aquí del ancho de clase. Entonces va a ser 52-60, porque 52 más 8 da 60. La siguiente clase, su límite inferior va a ser 60 más 1, 61. Y 61 más 8, 69. Por eso queda 61-69. ¿Ves cómo es fácil irlo sacando? La tercera clase, al 69 le sumo 1, va a ser 70. Y el 70 le sumo 8, que es el valor que obtuve, va a ser 78. Por eso queda 70-78. Al 78 le sumo 1 y me va a quedar 79. Más 8 va a quedar 87. Entonces, pero queda 79-87. Al 87 le sumo 1 y me va a quedar 88. Más 8, 96. Si te das cuenta, como redondeamos de 8.8 a 8.9, el más alto del peso es 95 y aquí nos vamos hasta 96, ¿sí? Pero quedaron todos los datos que están ahí, ¿sí? Desde el 52 hasta el 95. Y una vez que ya definimos las clases, todo lo demás es muy sencillo. Vamos a sacar la frecuencia, es cuántos pesan entre 52, cuántos pesan 52 hasta 60 kilos. Aquí lo vamos a contar 52, 54, 55, ¿sí? 56 van 4, 58 van 5, 6 otros 58, 59, 7, 60, incluye el 60. Entonces son 8, 2, 4, 6, 8. Y lo anotamos, ahí está, 8. De 61 a 69, aquí está el 61. 62, 63, 64, 63, 63, van 5, 64, 6, 65, 65, van 7, 8, hasta 69, ¿sí? 67, 68, 69. Hasta ahí, donde está el puntero del mouse, quedamos. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Y los anotamos ahí, 11 datos. Ahora, ¿cuántos hay de 70 a 78? ¿Sí? No hay 70 ni 71, pero hay 72. Y vamos a llegar hasta el 78.
hay 72, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 78, porque el 78 queda incluido. Entonces son 7. De 79 a 87. De 79 a 87 no hay ninguno. Se despegan los dos que tenemos ahí. Y de 88 a 96, pues ahí sí quedan el 92 y el 95 son 2. Y ya, sacamos nuestra frecuencia. Nada más es contar y listo, ¿no? Ahora fíjense, la frecuencia acumulada, pues nada más es sumar las frecuencias. Entonces el 8 pasa igual porque no tiene antecesor. Y el siguiente va a ser 8 más 11, 19. 19 más 7, 26. 26 más 0, 26. Y 26 más 2, 28. Y ven, nos da el total de datos. ¿Okay? Frecuencia relativa, nada más es de dividir la frecuencia entre todo el total de datos, que son 28. Entonces va a ser 8 entre 28 y me da 0.29. 11 entre 28, 0.39. 7 entre 28, 0.25. 0 entre 28, 0. Y 2 entre 28, 0.07. Ahora la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, nada más es la frecuencia relativa, lo vamos a ir sumando. La primera, como no tiene antecesor, pasa igual, pero luego ya sumo 0.29 más 0.39 y me da 0.68. 0.68 más 0.25 me da 0.93. 0.93 más 0, 0.93 y 0.93 más 0.07 me da 1.0. Y esto debe dar 1.0. También decíamos pues que puede ser la frecuencia acumulada entre 28. ¿Sí? 8 entre 28, 19 entre 28, 26 entre 28, todavía nos daría todo esto. ¿Ok? Bien, ves aquí, ya no fue tan, no le dimos tantas vueltas, fuimos más concretos y explicamos este ejemplo. ¿Ok? Entonces estas son fuentes, son datos directos del profesor de la materia. Fíjate, siempre en la tabla hay que ponerle un encabezado de qué trata y de dónde sacamos los datos. ¿Okay? Dice, a continuación daremos ejemplos para una variable continua. ¿Sí? Entonces ahí manejamos variables discretas. Ahora vamos con las continuas. Dice, un grupo de 20 personas con sobrepeso se sometieron a dieta y a una serie de ejercicios para poder bajar de peso. A continuación se presenta el peso en kilogramos que ha perdido cada uno de ellos. ¿Sí? Y ponemos aquí, el primero casi no perdió, 0.2, el otro 1.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4.2, 4.5, 5.2, etc. Ahí están todos y ya te las estamos dando ordenados de menor a mayor. Eso nos va a facilitar mucho el trabajo. ¿Sí? Elabora una tabla de frecuencias con dichos valores. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos dan la tabla de frecuencias, pero no nos dicen cuántas clases quieren. Dice, ¿cómo lo vamos a resolver? Solución. Calculemos el rango y lo sumaremos 0.1. ¿Por qué le vamos a sumar 0.1 y no 1? Porque estamos manejando datos con un decimal. Si fuera con dos decimales, le sumaríamos 0.01. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el rango. Rango es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo es 19.8 y el valor mínimo es 0.2. Lo resto y me da 19.6. Ese es el rango. Y le voy a sumar, ¿sí? 0.01 y me da 19.7. ¿Sí? Dice, no nos dan el número de clases. Por eso no puedo sacar ahorita cuánto va a ser el ancho de clase. El número de clase le voy a llamar K. Por lo que utilizamos la forma de Stunger para determinarlo. Hay una fórmula, Stunger nos dice que cuando no nos dan la clase, entonces podemos usar una fórmula. Y la fórmula es esta. K es igual a 1 más 3.323 por el logaritmo de n. Pero n es el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos ahí? 20. Entonces nada más, esa es la variable, le sustituimos el 20 y ya sacamos. ¿Sí? Y entonces quedaría que K es igual a 1 más 3.323 por el logaritmo de 20. Si agarran su calculadora y le ponen logaritmo de 20, les va a dar que esto es, todo lo copié lo otro, 1 más 3.323 por el logaritmo de 20 da 1.30, 10, 29, 95, 56, 39.
Si tiene menos decimales en su calculadora, tal vez no les dé. Si lo hacen en un celular, se les da, o en computadora les dan más decimales todavía. ¿Sí? Y entonces todo eso, hacemos la operación, multiplicamos eso por el 3.32 y le sumamos 1 y nos da que son 5.32. Da más decimales, por eso les digo ahí aproximadamente, ese signo significa aproximadamente 5.32. Pero no puedo formar yo 5.32 clases. Entonces, como está más cerca del 5, formo 5 clases nada más. Dice, como el número de clases no puede ser fraccionaria, se redondea a 5. Y entonces ya tenemos el 5. Calculemos el ancho de clase. Ahora sí, porque ya sabemos que son 5 clases y ya tenemos el rango más 0.01. ¿Sí? Y el ancho de clase va a ser igual al rango entre el número de clases. Y en este caso va a ser 19.7 entre 5. Si lo divido esto, me da 3.94. Ese 3.94 lo voy a redondear a 4. 3.94 se redondea al número superior. Y luego se le resta 0.01, porque fue lo que le sumamos allá, ahora se lo restamos y nos queda 3.9. Y ahora sí, vamos a determinar, dice, determinemos los límites inferior y superior de cada clase y creamos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Tabla 3, personas con sobrepeso deseando bajar de él. Y ahí tenemos la tabla y vamos a ver la primera clase. Tiene que empezar con la más baja, que es 0.2, y ese 0.2 le voy a sumar 3.9. Entonces va a quedar 0.2-4.1. Al 4.1 le sumo, va a ser 4.2 más 3.9, va a quedar 4.2 a 8.1. ¿sí? El 8.1 le sumo 3.9, ¿sí? Perdón, al 8.1 le sumo 0.1, va a ser 8.2 más 3.9, queda 8.2 a 12.1. El 12.1 le sumo 0.1 y me va a quedar 12.2 más 3.9, me va a quedar de 12.2 a 16.1. El 16.1 le sumo 0.1 y me quedará 16.2 más 3.9, me llega a 20.21. Lógicamente, 19.8 está más abajo de esto. ¿Ves? Todos los datos quedan dentro de estas clases que pusimos aquí. Y ya vamos a sacar la frecuencia. ¿Cuántos hay entre 0.2 y 4.1? Nos agarramos y vemos que el 4.2 ya no lo toma. Entonces es del 0.2 al 3.8 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y lo anotamos acá. Luego, ¿cuántos hay de 4.2 a 8.1? El 4.2 queda incluido, pero el 8.3 ya no. Entonces tenemos de 4.2, 1, 2, 3, 4 y 5 también. ¿sí? Muy parejito. Luego de 8.2, ¿sí? Me fijo, está el 8.3 hasta 12.1. Hasta 12.1 y ahí está el 12.1. Y va a ser 1, 2, 3, 4 y 5 otra vez. ¿sí? Están muy parejas estas. Y luego de 12.2 a 16.1. 12.2, ya el 12.1 no lo incluimos, el 12.5 sí, hasta el 16, el 16.9 no, hasta el 15.6. Entonces desde 12.5 son 1, 2, 3 datos nada más. 3 datos caben ahí. Y de 16.2 a 20.1 nada más cabe el 16.9 y el 19.8, que son 2. Ahí está. Esta es la frecuencia. La frecuencia acumulada, ya saben, la primera clase pues pasa la misma, que en este caso sería 5, pero la otra sería 5 más 5, 10, 10 más 5, 15, 15 más 3, 18, y 18 más 2, 20. Ahí salió el número de datos. ¿sí? Frecuencia relativa, nada más dividimos cada frecuencia entre 20. 5 entre 20 da 0.25. Y como son 3 que se repiten, va a ser 0.25 y 25. Luego 3 entre 20 da 0.15 y 2 entre 20 0.10. Ahí está. ¿sí? Ahora la frecuencia relativa acumulada, nada más la primera pasa igual, 0.25, más 0.25, 0.50, más 0.25, 0.75, más 0.15, 0.90, más 0.10, 1.00. Entonces, siempre debe dar 1.00 esa cosa. ¿no?
Entonces, ahí, ven, ya creamos nuestra tabla de distribución de frecuencias que nos pidieron. Y esto ya es con datos continuos. Lo más complicado es sacar la clase. Ya de ahí nomás contar la frecuencia y lo demás ya son operaciones muy sencillas. La fuente son datos hipotéticos, ¿no? Son datos que yo inventé. Seguramente observaste que al manejar datos continuos en lugar de restar 1, se restó 0.1 al ancho de la clase. Si fuesen dos decimales, se le restarían 0.01 y así sucesivamente. De acuerdo al número de decimales que le vamos a agregar. Cuando son datos discretos, se le suma 1 y se le resta 1. Pero cuando son datos continuos, nos damos cuenta de los números de decimales. Pues muy bien, ¿sí? Ya vimos otro ejemplo de continuos, ¿no? En este caso vimos un ejemplo con variables. Fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre la creación de tablas de distribución de frecuencias, determinando correctamente las clases y las frecuencias, te invito a que de manera individual realices las siguientes actividades. Y aquí viene. Dice, dos estudiantes del 758 desean saber cuál es el color de carro que más predomina en Villaflores. Esto, pues, la verdad es para que ustedes se entrenen y para que lo hagan con datos, en este caso, con variables cualitativas. Todo va como el primer ejemplo que dimos. Y aquí le ponemos todos los colores. ¿Sí? Entonces dice, organiza una tabla de distribución de frecuencias teniendo como categoría los colores. Debes organizarla en frecuencias, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Todas las frecuencias. ¿Sí? El número 2. A un grupo de 25 estudiantes de bachillerato se les preguntó cuántas horas estiman que utilizan el teléfono móvil a la semana. Y las respuestas fueron las siguientes. Estas sí no están ordenadas, ¿sí? Entonces lo deben de primero ordenar y para que puedan hacerla clara. Dice, elabore la tabla de distribución de frecuencias con 5 clases del mismo ancho y elabore una tabla de distribución de frecuencia con todos los tipos de frecuencias vistas. ¿Okay? El número 3 dice, una persona obesa ha decidido bajar de peso. Para ello bicicleteará de media a una hora diario en una bicicleta estacionaria, que indica las calorías quemadas durante la sesión. Los ejercicios que hizo durante los primeros 30 días se indican en cada uno de los días, quemó las siguientes calorías, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. No están ordenadas también, lo deben de ordenar para que lo puedan hacer. Y luego dice, elabora una tabla de distribución de frecuencia con las clases adecuadas y todos los tipos de frecuencias vistas en la clase. Entonces, esa es la idea, que ustedes hagan todo el ejercicio, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva les presento los resultados para que ustedes puedan comprobar que lo que hicieron es correcto y coincide con lo que les pongo de respuestas, ¿sí? Ahí están las respuestas, pues muy bien, nos vemos en el próximo video.